7 de la mañana, 3 minutos. Es hora de debatir y analizar los temas del día en la mesa ancha. Con nosotros, los de siempre. Los clásicos. Juana y Julio. Hola, María. Buenos días, Mari. Buenos días, Hola, Reina. Juana. Bueno, miren, hemos tenido demasiadas noticias en los últimos días. Hoy amanecimos con un recorte presupuestal de 12 billones de pesos que afecta a varios rubros en varios ministerios, en varias entidades. Pero creo que debemos concentrarnos en las dos grandes polémicas que se han generado a partir de esto. Por un lado, el recorte a obras de infraestructura muy importantes en todo el país. Estamos hablando del Metro de Bogotá y también obras en Antioquia. Y por el otro lado, lo que está pasando con el Consejo Nacional Electoral y esa advertencia que lanzan los magistrados que dicen que podrían ponerse en riesgo las elecciones en 2025 y en 2026. Arranquemos por el tema de la infraestructura. Julio. Maritza, lo grave, digamos, los recortes a la infraestructura, a las obras como el metro, como el metro de Medellín, como el Regiotram de Occidente. Al lado de eso, muy grave es que parece que esto no va a ser solamente un aplazamiento, como dice el gobierno, sino que se van a profundizar los recortes. La CARF en diciembre alertó que un congelamiento o un recorte de 12 billones de pesos es insuficiente, que el recorte debería ser de 52 billones, o sea, faltaría 40 billones de pesos que están en el presupuesto, pero que parecen ser, como el año pasado ocurrió, son cuentas alegres del gobierno. La otra parte es, bueno, veamos qué fue lo que recortaron. Digamos, parece haber elementos políticos en el tipo de recortes que se hizo. Son 12 billones de 523 y vaya casualidad, recortaron obras que afectan al alcalde de Bogotá, un enemigo político del presidente, al alcalde de Medellín, otro enemigo político del presidente, al gobernador de Antioquia, un enemigo político del presidente, al Consejo Nacional Electoral, un enemigo político del presidente. De una piscina gigante de 520 billones de pesos, en esos 12 billones, en esa pequeña tajada, cayeron la mitad de los grandes enemigos políticos del gobierno. Pues, casualidades muy extrañas. La mayoría del recorte realmente va para Hacienda y para Trabajo. Son los dos grandes rubros en los que hay recortes. Yo quise hacer un apunte sobre lo que pasa en infraestructura. No, las obras no son de los alcaldes, no son de los gobernadores. Las obras son de la ciudadanía. Quienes pagamos a través de impuestos en nuestras ciudades, en nuestros municipios, en nuestros departamentos, somos nosotros. Entonces nosotros financiamos en gran parte las obras y las obras locales como el metro ligero de la 80 en Medellín, el de Bogotá y estas grandes obras de infraestructura que son obras realmente nacionales, son obras que pagan todo el país y todos los colombianos. El gran ejemplo fue el metro de Medellín, que los sobrecostos los pagamos entre toda la nación. Entonces son obras que dependen de la nación, que pagamos entre todo porque la nación cubre alrededor del 80% de las obras y ahí es donde se nos va un montón de plata en ejecución y en este momento pues el gobierno, y ha insistido la CARF, justamente hay que respetar la regla fiscal. Un punto interesante que hablaba Mari era lo que pasa con el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Y el riesgo de que no puedan estar las misiones en los preparatorios, en los que de verdad entra una crisis, que a mí también me parece interesante ver si este miedo del Consejo Nacional Electoral también no tiene que ver con el financiamiento a los partidos políticos en el momento de las elecciones y si esto también debería abrir la discusión sobre los paralelismos entre registraduría, Consejo Nacional Electoral y si el Consejo Nacional Electoral no debe volverse finalmente solo una especie de tribunal electoral y entregarle, digamos que las facultades totales electorales, infraestructura, observación a la Registraduría Nacional. Pero más allá de eso, al Consejo Nacional Electoral le cortaron el 53% del presupuesto y muchos dicen, listo, le cortaron al Ministerio de Hacienda, pero es que el Ministerio de Hacienda es del Ejecutivo y el Ejecutivo es el que pues tuvo un mal gasto fiscal, el que no ejecutó, el que tiene las platas en fiducias, le cortaron al Ministerio de Trabajo, pero es que el Consejo Nacional Electoral es un órgano que está por fuera del Ejecutivo. Y le cortaron más de la mitad del presupuesto. Por eso insisto en esa necesidad que ese órgano requiere, ¿verdad?, una transformación y requiere de verdad todavía, o sea, estar más lejos del ámbito político. No olvidemos que a los magistrados los eligen y son representantes de los partidos políticos, cosa que a mí me parece profundamente problemática. En todo caso, al que le corresponde hacer esa transformación no es el gobierno vía decreto, sino al Congreso, que es el que tendría que modificar la estructura de esa institución. Y dos preguntas que son muy graves. Una, Colpensiones, es el segundo rubro que más se recorta en estos 12 billones. Casi 3 billones de pesos son de Colpensiones. Las pensiones... ¿Está en riesgo el desembolso o el pago de mesadas pensionales? A ver, no pueden recortar legalmente, constitucionalmente, no pueden recortar las mesadas. Entonces, ¿de dónde sale la plata? Si no le va a transferir el Estado 3 billones de pesos a Colpensiones, ¿de dónde sale la plata?
Nos De han los que dicho están aportando. de los otros aportantes. Entonces nos han dicho que los aportes de los nuevos cotizantes, una parte se iba a ahorrar. La pregunta es, ¿se va a dejar de ahorrar como habían prometido y se lo van a gastar? Esa es una duda. Y lo otro es, ¿por qué están presupuestando mal? Es que parece que se presupuesta mal, se hacen cuentas alegres para después poder recortar a los enemigos políticos y eso es gravísimo. Bueno, miren, vamos a ir, antes de pasar a nuestro siguiente tema, la pregunta del día para que todos nuestros televidentes también participen. ¿Qué opinan sobre los recortes presupuestales del gobierno a megahoras en el país como el metro de Bogotá y el metro de la 80 en Medellín? ¿Deberían invertir más? ¿Son oportunos los recortes? Para participar, escaneen nuestro código QR, participen, voten y vamos a dar a conocer los resultados en nuestra emisión de las 7 de la noche. Pasemos a nuestro siguiente tema y es la llegada en los próximos minutos de cerca de 200 colombianos que vienen deportados desde Estados Unidos. Esto significará inevitablemente, y con el discurso que escuchamos ayer de Donald Trump, un coletazo en esas relaciones bilaterales Colombia-Estados Unidos. Hay varios datos que, por ejemplo, los compañeros de la FM han revelado esta mañana. El gobierno ya tiene la lista. Hay 26 niños y niñas dentro de este grupo. Ninguno tiene antecedentes penales, judiciales, mujeres. Entonces ha sido como un contraste muy grande con el discurso de todos son criminales, tienen antecedentes terribles, casi tratados son como capos de la mafia, como si fueran decía Donald terroristas de Daesh o algo así, una desproporción terrible frente al trato humano a estas personas. Ahora se prevé que, y es la meta de Trump en el gobierno, estos son 1.500 deportados diarios y bueno, vamos a ver qué pasa con la ciudadanía colombiana residente también legalmente en Estados Unidos, que es una de las que también se están viendo afectadas por el cambio en los estatus de las visas. Sí, sí siente uno una criminalización a la migración, porque hay una migración ilegal, pero lo que no quiere decir es que los migrantes sean delincuentes o no. Criminalización, es cierto, por un lado, y ahora instrumentados en propaganda. El presidente publicando fotos de los inmigrantes colombianos que vienen de sufrir una tragedia, ahora como un trofeo político en medio de una lucha propagandística. No entiendo por qué el presidente publica fotos de esta gente, usándolos pues de manera muy lamentable en su guerra de información y de cruces con el gobierno de Estados Unidos. No comprendo eso. Ahora bien, hay que celebrar que el gobierno ahora sí se haya dado cuenta, casualmente una semana después de que llegara Donald Trump, que hay un drama con los deportados colombianos. 14.000 el año pasado, récord histórico, no durante la administración de Donald Trump, durante la administración de Joe Biden, cuando había silencio, cuando eran deportados también en condiciones muy lamentables, en muchos casos esposados, etcétera, pero ahí no había comentarios, no había cruces diplomáticos, lo cual nos muestra pues, que es un asunto esencialmente político, ideológico, esta nueva reacción y esta nueva actitud que antes era de ignorar. Por cierto, 1.600 niños, récord histórico de niños encontrados solos en la frontera del año pasado. Nadie en el gobierno decía nada, ahora sí están preocupados, hay que celebrar. Para cerrar este tema, un comentario, son usados de lado y lado, ¿no? Porque Trump también los está mostrando para mandarle un mensaje al mundo y nos escribe un televidente a través de redes sociales, no es la misma asistencia que le da la Cancillería o las embajadas en otros países a los colombianos que están allá, muchos incluso tratando de repatriar cuerpos de personas que han muerto allí. Y nuestro tema para cerrar esto, y es lo que pasó en las últimas horas con la reconocida influencer EPA Colombia, que fue capturada y condenada a más de 5 años de prisión por vandalismo en el año 2019. Y muchas personas están preguntando, ¿esta condena 6 años después, casi 6 años después, es proporcional? Aquí hay creo que un debate interesante sobre eso, la proporcionalidad, la justicia ordinaria y sobre todo, o sea, hasta qué punto alguien que comete un acto de vandalismo, pero la tratan como, y creo que la Corte dice terrorista, por haber hecho los daños en Transmilenio. Y la pregunta yo creo fundamental es, bueno, ¿qué tan justo es? ¿No? ¿Qué tan justo y tan proporcional es cuando vemos a quienes han cometido pues unos escándalos de corrupción enormes y a los 3 años salen libre, cuando pues EPA Colombia podría ser mucho más útil a la sociedad de otras formas y dar un ejemplo más útil desde sus plataformas, con una condena de otro estilo, a estar presa en una cárcel, cárceles sobrepobladas, crisis carcelaria? Pues a mí me parece que no tiene mucho sentido. Julio. Bueno, la ley es dura, pero es la ley, ¿no? Y fue la ley impartida por el máximo tribunal del país, se supone el más competente, el más riguroso, la Corte Suprema de Justicia, y pues sí encuentra uno muchas inconsistencias en la justicia colombiana que lo llevan a uno a cuestionarse
el por qué, ¿no? El por qué alguien que promovió, por ejemplo, los disturbios, ¿no? Estimulaba los disturbios, varios de ellos en el gobierno, por ejemplo, el señor Gustavo Bolívar, ¿por qué hoy está en un alto cargo del gobierno y con argumentos similares, digamos, de promover la instigación? No solamente es que EPA Colombia haya dañado una estación de Transmilenio con un martillo, sino que a través de sus redes sociales, digamos, promovió la vandalización de bienes públicos. Esa es un poco también la lógica de por qué termina condenada tan alta. Pero hay otras personas de un perfil político que también promovieron de diferentes maneras ese tipo de actos, ese tipo de manifestaciones en contra del orden público. Pero y una pues cosa contra es ellos... promover la manifestación y el derecho a manifestarte, a ir y romper bienes públicos también, Sí, ¿no? una cosa es el derecho a El delito, manifestarse y otra- el delito Creo para que que ahí nos quede también- claro, es instigación a delinquir con fines terroristas. Bueno, ella Exacto, estaba o sea, la están instiga- llamando terrorista al fin y al Ella- cabo. Eso es una acusación supremamente Digamos, grave. fines parte del problema de EPA Colombia es que a través de sus redes sociales, que le llegaban a millones de personas, instigaba a las personas a vandalizar de manera muy, digamos... Mi pregunta es, ¿qué tan útil es que EPA Colombia termine en la cárcel durante 5 años? Y digamos, ¿qué tan proporcional es esta condena? En este momento, estamos hablando de 5 años después, pues ahí queda también el debate abierto para que ustedes sigan participando en nuestras redes sociales. 7 de la mañana, 14 minutos. Vamos a hacer una breve pausa para comerciales, pero ya volvemos con más.